Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Hoy, en esta mañana de domingo, continuamos nuestro estudio bajo nuestro eslogan, guía base de estudio, que es Jesucristo, Cordero Vencedor. Y sobre esa base temática, hermenéutica, nosotros vamos a poder desarrollar este texto, que es nuevamente un texto supremamente interesante, llamativo, con una gran riqueza de contenido. Apocalipsis 7:14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El texto que nos ocupa hoy tiene un tinte interesante porque nosotros veníamos en los textos anteriores del capítulo número 7 hablando de aspectos públicos, manifestaciones públicas de postración, de adoración, manifestaciones públicas de doxología, pero en este momento vamos a participar de un texto donde hay una pregunta y hay una respuesta. Y parece que es como una respuesta que se da directa a un interrogante que se le está planteando a Juan el apóstol. Juan es el que está participando de la visión. Está disfrutando de una escena celestial donde hay ángeles, hay 24 ancianos, hay 4 seres vivientes y un trono en el centro donde está Jesucristo, el Cordero Vencedor. En el texto anterior, la pregunta que se le plantea al apóstol Juan es, de parte de uno de los ancianos: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Es muy interesante que en este escenario celestial, tan sublime, tan majestuoso, haya una pregunta tan específica para Juan. Juan es un espectador, ¿sí? Juan está asistiendo a esta obra maravillosa en el cielo, pero hay una pregunta directa para él: ¿estos quiénes son y de dónde han salido? El versículo dice claramente que fue uno de los ancianos. Son 24 ancianos que están allí representados, no sabemos cuál de ellos. La Biblia no va a registrar en ningún momento el nombre de ninguno de los ancianos, no nos va a decir que uno de ellos es más importante que otro, no hay jerarquía en los ancianos, no hay una importancia de uno sobre otro, sencillamente uno de ellos se dirige a Juan y le hace esta pregunta. Y ahora hay una respuesta. Versículo número 14, hay una respuesta. Y le dije: Señor, tú lo sabes. Ahora, lo interesante de este texto, en su parte inicial, es que Juan responde. La pregunta es: ¿a quién le responde Juan el apóstol? ¿Le responde al anciano que le hizo la pregunta? ¿O le responde a Cristo, el Cordero Vencedor? Esa es una pregunta que tenemos que nosotros plantearnos, que el texto no nos la hace, pero nosotros tenemos que planteárnosla. Si Juan le responde a uno de los ancianos, estamos diciendo que Juan entra en un diálogo con un anciano. Pero el texto dice que la respuesta que Juan da es: Señor, tú lo sabes. ¿Quién es Señor? Jesucristo. ¿Los ancianos son señores? No. Los ancianos son servidores, son oficiales, representan el gobierno y representan la iglesia redimida de todos los siglos, pero en ningún momento la Biblia dice que los ancianos son señores, porque solo hay un Señor y ese único Señor está sentado en el trono y gobierna de forma absoluta y perfecta. Si nosotros decimos que Juan le responde al anciano, estamos ante dos problemas hermenéuticos. Uno, que Juan está interrumpiendo un culto celestial y siendo irreverente ante una manifestación sublime y soberana de una adoración centrada en Cristo el Cordero Vencedor, lo cual no se permite. Porque Juan, como discípulo, sabe que debe guardar toda reverencia y que no se permite cuchichear o responder o de manera irreverente atender otro tipo de inquietudes. Y en segundo lugar, estaríamos diciendo que Juan está reconociendo que uno de estos ancianos es Señor. Y si ustedes miran en sus Biblias, ese Señor está en mayúscula. Señor. Y si uno de esos ancianos es Señor, entonces todos los 24 ancianos son señores. Y estaríamos ante un problema.
Porque ¿a quién se le está dirigiendo el culto? A Jesucristo. ¿Quién es el único Señor que está en el trono? ¿Qué representan los 24 ancianos? No señorío, representan servicio, sujeción y adoración reverente al que está sentado. Entonces, pretender decir que Juan entra en diálogo con un anciano y lo reconoce como Señor es un problema de interpretación que nos hace desviar la atención de Jesucristo, el que está sentado en el trono. Y nosotros debemos ser muy cuidadosos porque con mucha facilidad nosotros nos desviamos y atribuimos funciones y nombres y títulos a aquellos que no los tienen y no los pueden ostentar. Entonces el único que es Señor y que está en el trono es Jesucristo. Entonces, ¿con quién está hablando Juan? Con Jesucristo. Entonces, si Juan entra en una respuesta o una interacción con Jesucristo, no está siendo irreverente en el culto, porque lo que está es dando una afirmación de reconocimiento, de conocimiento pleno, diciendo, Señor, tú lo sabes. Y eso se convierte en un acto de adoración, en un acto de reconocimiento de que Él no tiene la respuesta, ningún anciano tiene la respuesta, o aunque la tuvieran no se atreven a proferirla, porque solo hay uno que tiene la autoridad absoluta para dar la respuesta a esta pregunta que se presenta. ¿Estos quiénes son y de dónde han salido? ¿Quién es el único que tiene la autoridad para dar la respuesta? Jesucristo. Entonces Juan reverentemente, posiblemente inclinando su rostro, dice, Señor, tú lo sabes. Y eso llama mucho la atención porque eso se constituye en un acto de adoración de parte de Juan, en un acto de reconocimiento de que el conocimiento y la autoridad le pertenecen únicamente a Jesucristo. Y ese es el título de nuestra enseñanza hoy. Señor, tú lo sabes. Y me llama mucho la atención, nuevamente, retomando un poco el texto anterior y el domingo pasado, que ante esta pregunta retórica, Juan pudiera atreverse rápidamente a levantar su mano y decir, yo sé la respuesta. ¿Sí? Yo estuve con Jesús, yo soy un discípulo, yo soy un testigo ocular de los hechos y yo tengo la respuesta. No obstante, Juan guarda silencio y la respuesta que él da es, Señor, antepone el título, antepone el encargo de Jesús, Señor, tú lo sabes. Ahora, la palabra Señor, en el contexto de la Escritura, en el contexto de los idiomas originales, no tiene la misma connotación que tiene en nuestro idioma. En nuestro idioma, Señor es simplemente una etiqueta, así como un formulismo de respeto, no más. ¿Sí? Nosotros cuando alguien nos saluda decimos sí Señor, o cuando alguien nos da una orden, sí Señor o no Señor, pero no implica más para nosotros, es simplemente como una fórmula de educación, no es más. Pero en los idiomas originales, Señor significaba amo absoluto, aquel que se le rinde y se le tributa adoración, reconocimiento y reverencia, porque es mi Señor, no es Señor, es mi Señor. Es aquel que representa el gobierno, la autoridad y el señorío. Por eso a Jesús se le reconoce como Señor. Curios, Señor, ¿sí? O Adonai, Señor. Él es el que gobierna, es el amo, dueño absoluto, aquel que se le debe todo reconocimiento y adoración. Entonces, que Juan responda, Señor, ¿qué es lo que está diciendo Juan? Yo me rindo. Yo me postro al igual que los ángeles, yo entrego todo mi conocimiento, todo lo que yo presumo saber, lo entrego ante ti porque solo tú lo sabes con precisión y de manera absoluta. Señor, tú lo sabes. Entonces, en primer lugar, Juan no está interactuando con uno de los ancianos, lo cual sería un acto irreverente en un culto público. En segundo lugar, Juan no está reconociendo a uno de los ancianos Señor porque los ancianos no son señores, los ancianos son siervos. Son servidores. Juan está reconociendo que aunque la pregunta surja de uno de los ancianos, el único que puede responderla es Jesucristo, ¿sí? El único que todo lo sabe y todo lo escudriña. Y él me dijo, ¿quién es él? ¿El anciano? Por supuesto que no, porque el único que tiene la respuesta es el Señor. Recordemos que dijimos la semana pasada que esta pregunta es de ese tipo de preguntas intencionales para hacer que la misma persona que formula o de quien tiene el conocimiento pueda dar la respuesta.
Y yo quiero que nosotros entremos en el desarrollo del texto, porque en primer lugar, Juan no está diciendo que él es ignorante de la respuesta, porque Juan no dice, yo no sé. Juan lo que dice es, Señor, tú lo sabes. Juan no está diciendo, yo no sé, porque la respuesta que se va a dar es que esta multitud es la multitud de los salvos. La pregunta de Juan, ¿no sabía que eran los salvos que estaban allí? Juan sabía, era uno de los apóstoles, estaba representado a través de los 24 ancianos, Juan había sido testigo ocular de los hechos y Juan es salvo juntamente con ellos. Imagínense, Juan está representado en la multitud por ser salvo, está representado en los 24 ancianos por ser uno de los apóstoles. Entonces Juan sí sabe, además es un escritor, testigo ocular, entonces Juan sí sabía. Pero aunque Juan sabe, Juan no está diciendo yo no sé, lo que está diciendo es Señor, tú lo sabes. Entonces Juan no es que desconozca. Muchos están usando o han usado esta respuesta de Juan para decir, mire que Juan no sabía. Entonces como no sabía, no tienen que ser los creyentes, o no tienen que ser los judíos salvos o creyentes del primer siglo, porque Juan dijo que él no sabía. No, hermanos queridos, ahí Juan no dice que no sabe, porque Juan sí sabía. De hecho, Juan lo ha descrito en los textos anteriores, que era una multitud redimida de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, capítulo 5 y capítulo 6. Juan lo que está diciendo es que el Señor es el que tiene el derecho o la autoridad o el señorío para poder responder a esta pregunta tan interesante que se está presentando. Señor, tú lo sabes. ¿Qué es lo primero que va a decir el Señor en su respuesta? Nos va a dar básicamente tres aspectos en la respuesta. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y vamos hasta ahí a hacer la primera pausa. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Hermanos queridos, este texto y esta expresión, gran tribulación, ustedes saben que las diversas escuelas de interpretación del Apocalipsis han distorsionado este texto. Porque los premilenialistas generalmente, ellos se enfatizan en decir que la gran tribulación es solamente un periodo de 3 años y medio. Los que han leído ese tipo de literatura saben que ellos dicen que va a haber una tribulación, que son 7 años, pero que la gran tribulación es cuando arrecia la tormenta en los 3 años y medio finales, y toman un texto de Daniel. Entonces, si nosotros decimos que estos son los que han salido de la gran tribulación, estaríamos diciendo, según ellos, que este grupo o esta multitud son los que se salvan durante ese periodo de 3 años y medio. Ahora, recuerden que en las escuelas diversas de interpretación, que no son bíblicas, dicen, algunos de ellos que creen en la tribulación, algunos son pretribulacionistas, otros son tribulacionistas y otros son posttribulacionistas. Es decir, algunos dicen que Cristo va a venir antes de la tribulación. Entonces estaríamos diciendo, según esta escuela, que los que están salvos acá se salvaron cuando ya Cristo vino y se había llevado a los salvos, y ellos se salvaron en el segundo viaje. Es decir, sin la gracia de Cristo y sin la intervención del Espíritu Santo. ¿Sí? O los que dicen que Jesús viene durante la tribulación, entonces sería que en este periodo algunos fueron salvos después, y los que creen que Cristo viene después de la tribulación, según ellos, o el rapto, entonces serían salvos en un periodo demasiada o de una cruda tribulación o persecución contra la iglesia. Estas interpretaciones nosotros tenemos que rechazarlas. Nosotros no tenemos ninguna de estas posturas. No somos ni ni tribulacionistas ni post-tribulacionistas. ¿Por qué no somos? Porque la Biblia no nos da pie para ese tipo de interpretaciones. Nosotros creemos lo siguiente. Nosotros creemos que esta multitud descrita al comienzo del capítulo 7 es una multitud de salvos de todos los tiempos. ¿Estamos de acuerdo? La multitud que está viendo Juan aquí no es una multitud de 3 años y medio. No es una multitud que pertenece solo a un periodo de 7 años. ¿Cómo está representada esta multitud?
A través de 24 ancianos. Y los 24 ancianos son la representación de los 12 cimientos de la iglesia del Antiguo Testamento y de los 12 cimientos de la iglesia del Nuevo Testamento, los 12 tribus y los 12 apóstoles. Esa multitud claramente está estipulada que pertenece a la iglesia de todos los tiempos. Es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si esta es la iglesia de todos los tiempos, no puede pertenecer a 3 años y medio, ni siquiera a 7 años, ni tampoco al primer siglo, sino que tiene que ser creyentes de todos los tiempos. Entonces van a decir nuestros opositores a esta presentación que estamos diciendo, van a decir, pero es que ahí dice que es la gran tribulación, y la gran tribulación son solamente 3 años y medio. Yo les pregunto, ¿dónde dice la Biblia que la iglesia va a sufrir tribulación por 3 años y medio? ¿Hay algún lugar en la Biblia que diga eso? Yo los reto a que me respondan. Con argumentos bíblicos, no con argumentos teóricos. Por supuesto que no lo hay. Hay algunos textos aislados que algunos los han tomado para dar esa respuesta, pero no son contundentes, no son bíblicos, no son coherentes a la doctrina y a la unidad escritural. Lo que la Biblia dice es que la iglesia y los creyentes sufrirán o padecerán persecución. ¿Desde cuándo los creyentes padecen persecución? ¿Desde la muerte de Cristo? ¿Desde la ascensión? ¿Desde Nerón? ¿Desde Trajano o Tito el emperador? ¿O el César? Por supuesto que no. Los creyentes sufren y sufrimos persecución o tribulación desde que existe el pecado o el mal. Génesis capítulo 3, está la primera persecución de los creyentes. En Génesis hay persecución. ¿Cómo se muestra la persecución en Génesis 3? Pues la serpiente que se levanta contra la simiente de la mujer para perseguirla y para herirla. Luego en el capítulo 4 vamos a ver que hay persecución, ¿sí? Caín mata a Abel. Eso es una gran persecución para una familia, es una gran tribulación. Es una gran angustia, y sucesivamente a lo largo de Génesis y toda la historia del Antiguo Testamento vamos a ver serias persecuciones. ¿Quiénes causaron persecución a los creyentes en el Antiguo Testamento? Los gobernadores de turno, los césares, los faraones, los emperadores, los reyes, los sacerdotes, causaron persecución a los creyentes. Es decir, a lo largo de los tiempos ha habido persecución contra los creyentes. Entonces, si nosotros decimos que la tribulación solamente son 7 años y que todavía no han comenzado, entonces no pudiéramos entender el tema de las pruebas, los sufrimientos, las adversidades y los padecimientos que pasan los creyentes. Yo les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha pasado tribulación por causa de la fe? ¿Alguno de ustedes, alguien le dejó de hablar, lo ha perseguido, lo ha echado del trabajo? Ha pasado enfermedades, ha pasado aflicciones, ha pasado pruebas. Yo creo que sí, la Biblia dice que sí. Y si esas tribulaciones se van repitiendo en los creyentes en todos los tiempos, tenemos que decir que la tribulación no es un periodo de tiempo, sino que la tribulación es toda la vida de nuestra peregrinación, y que no solamente lo sufren unos creyentes, sino todos los creyentes en todas las etapas de la historia de la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, veamos qué significa tribulación. Ahí dice el texto. Estos, ¿quiénes? Esa multitud, son los que han salido de la gran tribulación. ¿Qué es tribulación? Tribulación es aflicción, pruebas, persecuciones. Pero la palabra tribulación, su etimología viene de triturar. Tribulación, triturar, torturar, ¿sí? Machacar. Ya nosotros no conocemos mucho esos conceptos porque vivimos en una ciudad con unas tecnologías diferentes, pero anteriormente, especialmente en el campo, para pilar o machacar o triturar los productos o los granos, tocaba usar piedras, ¿cierto? O macerarlos muy fuertemente con hierro, con acero, con piedra, de tal manera que pudiera trillarse el arroz o diferentes productos, el café o otros granos.
Tribulación viene de ese sentido, de ese contexto, de ese entendimiento etimológico del término. Es decir, estos son los que han sido machacados. O estos son los que han sido triturados. Esa sería la connotación del término. Estos son los que han sido fuertemente macerados o triturados o acribillados para que puedan estar presentes acá. Y yo quiero que tomemos nota de eso, porque a veces nosotros pensamos que la tribulación es simplemente que alguien nos ponga un arma en la frente y nos amenace, ¿sí? O que la tribulación era específicamente la que vivían los creyentes del primer siglo, que el emperador había dado orden de perseguirlos y los estaba triturando o atribulando. Pero queridos hermanos, las tribulaciones que pasan los creyentes son todo tipo de sufrimientos. Yo les pregunto, ¿Adán y Eva no sufrieron una gran tribulación al ser sacados del Edén? Ellos vivían bien, en una granja con todas las condiciones y las comodidades. Y de un momento a otro, por una condición de juicio divino, ellos tuvieron que ser expulsados a tener que labrar la tierra. Yo les pregunto, las condiciones que Dios impuso a Adán y a Eva, no solamente a nivel personal de género, sino también de cuidado de la tierra, ¿no representa una gran persecución? Con el sudor de tu frente ganarás el pan. Para el hombre y para la mujer, aumentará en gran manera los dolores en tus preñeces y en tus partos. ¿Eso no representa toda una tribulación para una mujer? ¿De verse al riesgo de su muerte en cada parto, en cada embarazo? ¿O de nosotros los varones tener que con el sudor de la frente, tener que llevar el sustento cada día para nuestra casa? Ahora, capítulo 4, que Caín se levante contra Abel y lo mate, ¿no representa una gran tribulación para una familia, para unos padres? Ver a sus hijos en rebeldía, ver a sus hijos enemistándose y siendo uno homicida de otro. Claro que sí, son tribulaciones. Y sucesivamente vamos a encontrarnos en toda la historia bíblica las tribulaciones que pasan los creyentes, todo por causa del Evangelio. Los hebreos o los judíos o el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue diezmado en muchas oportunidades, ¿sí? Faraón, ¿recuerdan cuando Faraón no solamente impuso cargas pesadas a los hebreos? Que les tocaba trabajar mucho y cuando ellos clamaron, les aumentaron la carga. ¿Eso no era una tribulación? La historia dice que muchos de estos hebreos morían, no en campos de concentración, morían en campos de trabajo, haciendo ladrillo y construyendo las murallas de Egipto, las pirámides. Muchos de estos hebreos morían porque eran expuestos a largas jornadas de trabajo, con capataces encima sin dejarles espacio para descansar y para ir a sus hogares. ¿Qué era lo que querían los egipcios o Faraón? Que estos hombres no fueran a sus casas a descansar, que no se acostaran con su esposa y que no hubieran más hebreos. Pues resulta que aunque salían cansados del trabajo, se iban a estar con su esposa y había más egipcios, más hebreos. ¿Y qué dijeron? No está funcionando. ¿Qué hacemos? Entonces un edicto. Que todos los varones que nazcan mueran. ¿Eso no es tribulación? Claro que sí. O que Amram y Jocabet hayan tenido un hijo y lo hayan escondido, han tenido que separarse de él, entregarlo prácticamente en adopción a los enemigos del pueblo de Dios. ¿No eso es una tribulación? Claro que sí, hambres, persecuciones, exilios, muchísimas realidades de dolor ha tenido el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Eso es una tribulación. Ahora, el texto dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, no de la gran tribulación de Trajano o Nerón en ese momento histórico, sino de la gran tribulación que desde Génesis todos los creyentes padecen por causa de la fe que Dios les ha dado. Ahora, esa expresión gran tribulación es una expresión mayúscula, es una expresión superlativa, es una expresión que indica una tribulación a las más altas temperaturas. Pero recuerden que el capítulo 7, versículo 9, habla de una gran multitud.
Apocalipsis va a usar en muchas oportunidades expresiones superlativas, es decir, expresiones que maximizan o que engrandecen o que exaltan el concepto. Sí, no solo es una multitud, es una gran multitud. No solo es una tribulación, es una gran tribulación. Y eso es importante. ¿Sí? Porque la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y donde abunda el dolor, sobreabunda el consuelo y la bondad de Dios para mitigar el dolor. Más adelante en este capítulo nos va a decir que el Cordero los va a pastorear, que enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. ¿Por qué? Porque la tribulación es mucha. Hermanos, yo quiero llamar la atención al respecto, porque muchos de nosotros hemos entendido mal el Evangelio, o por lo menos nos lo han presentado mal. Nos han dicho, ¿estás enfermo? Ve a la iglesia que el Señor te sana. ¿Estás sin trabajo? Ve a la iglesia que el Señor te da trabajo. ¿Tienes problemas? El Señor te los soluciona. Y ese no es el mensaje del Evangelio. Eso es un engaño cuando nos han dicho eso a nosotros. Es todo lo contrario. Venga a la iglesia que se le van a aumentar los problemas. Venga a la iglesia y probablemente se va a quedar sin empleo. Y cree en Cristo y probablemente se le van a aumentar los enemigos que usted tiene. Esa es la verdad. Pero en medio de todas esas tribulaciones o persecuciones, el Señor está con nosotros. Ahora, lo más importante no es la tribulación. Lo más importante es dónde están aquellos que han pasado por la tribulación. ¿Cuál es el fin de ellos? ¿Dónde los ve Juan? En el trono celestial. Eso es lo más maravilloso. Si el fin de ellos fuera simplemente la tribulación o el dolor, pues no habría razón para afrontar las tribulaciones. Pero lo hermoso de esta escena es como efectivamente el Señor está dando la respuesta aquí para Juan y para nosotros. Estos son los que han salido. ¿Cómo dice ahí en sus Biblias? Los que han salido, es decir, los que ya pasaron, los que ya atravesaron el valle de lágrimas, los que ya pasaron por los desiertos, por las tribulaciones, por las angustias, por la muerte, por el dolor. Ya terminó, ya cesó la tribulación. Mire, es una cosa espectacular la respuesta. Porque no dice estos son los que están pasando por la tribulación o los que van a pasar. Estos son los que ya pasaron. Es decir, la tribulación ya terminó, ya cumplió su ciclo, ya cumplió su propósito, y en este momento la multitud vestida de ropas blancas son vencedores a causa de la obra perfecta de Cristo, el Cordero vencedor. La Biblia dice, es necesario que por muchas tribulaciones pasemos los que han sido aprobados. Si usted conoce de Dios y conoce del Evangelio, no espere que las cosas sean mejores. No espere, esa es una ilusión, es una utopía que no corresponde al Evangelio. Si usted cree en Cristo, prepárese porque posiblemente las cosas van a ser peores. Juan lo está viviendo. Recuerden que de los 12 apóstoles, Juan es el único que no murió martirizado. Los demás fueron echados a los leones, fueron descuartizados, fueron crucificados, fueron decapitados, ¿sí? O apedreados. Juan es el único que no murió martirizado, pero murió torturado en el exilio. Murió abandonado en una isla desértica. Juan sabía exactamente lo que significaba la tribulación. En el primer siglo, desde la resurrección, los discípulos fueron perseguidos. ¿Se acuerdan que en el primer discurso que Pedro dio, en el año 33 después de Cristo, en el día de Pentecostés comenzó la persecución? Y se puso mucho más aguda en el año 64. Y en el año 70, ni se diga. Centenares de creyentes judíos fueron muertos. Centenares. Algunos hablan de millones en los primeros siglos. Perseguidos y torturados por causa del Evangelio, por causa de la fe. Juan sabe exactamente lo que Jesús le está dando de respuesta. Ahora, no sabemos cuál era el sentimiento de Juan en ese momento, porque aunque Juan estaba presenciando en visión este espectáculo, en la realidad, ¿dónde estaba Juan? En Patmos, estaba en el exilio. ¿Cómo se siente uno si está exiliado? O si está condenado a cadena perpetua, o si está condenado al secuestro, o si está condenado al abandono,
o a la soledad, ¿cuál sería el sentimiento de nosotros? Tristeza, angustia, aflicción, preguntas, dolor, quebranto. Y si a eso se suman problemas de salud, porque normalmente cuando una persona tiene ese tipo de realidades judiciales, eso no es solamente su sentencia judicial, sino que se le suman realidades emocionales, se le suman realidades de salud, y eso comienza a volver la situación insostenible. Juan probablemente está en esa situación, pero Dios lo lleva de manera soberana a presenciar este espectáculo, y por eso se dirige el anciano con esta pregunta tan directa: ¿estos quiénes son y de dónde han salido? El propósito de la pregunta no es sacar a la superficie la ignorancia de Juan, sino el propósito de la pregunta es darle esperanza a Juan. Y por supuesto a todos los que sufren o sufrimos, a todos los que tenemos que cargar diagnósticos adversos, a los que tenemos que cargar tribulaciones, aflicciones, soledades, desprecios, abandonos. ¿Qué busca la respuesta de esta pregunta? Darnos esperanza. Estos son los que han salido. ¿Ustedes se imaginan que la respuesta fuera: estos son los que van a entrar a la gran tribulación? ¿O estos son los que están en un tiempo indeterminado de tribulación? Pues la respuesta es: estos son los que ya salieron, de los cuales Juan hace parte en esa multitud de creyentes redimidos. Esta es una super tribulación, es una mega tribulación que nosotros vivimos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero normalmente cuando uno pasa una prueba, a uno le parece que la prueba que uno está pasando, primero, no la puede soportar, y en segundo lugar, que esa prueba nadie en la vida la ha pasado. Es decir, que le pasa solo a uno, pero el otro está al lado pensando lo mismo, y sucesivamente todos pensando lo mismo. Esto que me estoy llevando, esto es como un edificio que me está devastando y que nadie me puede entender ni la ha pasado. Es decir, cada uno afrontamos una gran tribulación, pero esa gran tribulación tiene respuesta en Cristo. Ahora, si esta multitud son los que han salido, la pregunta es: ¿por qué han salido? ¿Quién les ha dado victoria? ¿Quién los pasó por el horno de la prueba y los sacó victoriosos? Jesucristo. Es decir, ellos son vencedores para Cristo y por Cristo, porque ya han salido de ese periodo terrible, doloroso, cruento de la tribulación. Ahora, me gusta mucho el concepto de tribulación, porque ese concepto en primer lugar va en contra de lo que nosotros queremos. Ninguno de nosotros queremos dolor o aflicción. Para eso existen tantas provisiones médicas para no pasar dolor. ¿Sí? Uno quisiera no tener dolor en absoluto. Pero en segundo lugar, recuerden que para nosotros disfrutar judicialmente de la santificación y de la justificación, nosotros necesitamos un sacrificio cruento. Recuerden que ningún sacrificio incruento puede perdonar nuestros pecados. Se requiere un sacrificio cruento, es decir, donde haya derramamiento de sangre. El cordero sin defecto no tenía ninguna eficacia si él no era sacrificado. Recuerden que los hebreos tenían que elegir un cordero sin defecto y llevarlo al sacerdote. Pero supongamos que en un caso dado, ese cordero perfecto de 1 año, macho, fuera llevado al sacerdote, y el sacerdote dijera: muy bien, cumple las especificaciones, se lo pueden llevar. No había sucedido absolutamente nada. Era necesario que ese cordero fuera sacrificado, fuera derramada su sangre, fuera degollado. Hermanos, dice la Biblia que si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Nosotros no tenemos que hacer sacrificios porque ya Cristo lo hizo una vez y para siempre, pero nosotros sí somos llamados a identificarnos en los sufrimientos y en las marcas y en las torturas y en los desprecios que Cristo padeció. Por eso ese concepto de pare de sufrir no es un concepto correcto. Es un concepto nefasto, porque el evangelio no es pare de sufrir, el evangelio es tenga esperanza y consuelo en medio de los sufrimientos.
la muerte, el dolor, las enfermedades, las crisis, los problemas que nosotros podemos pasar. El texto continúa diciendo, estos son los que han salido de la gran tribulación. En primer lugar, victoriosos por Cristo. En segundo lugar, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Han lavado sus ropas. Esto es importante, este concepto. ¿Recuerdan cuál era el color de la vestidura que ellos tenían? Eran vestidos blancos. Toda la multitud tenía vestiduras blancas y estaban presentes allí en esta ceremonia de glorificación, de entronación, dando testimonio de la obra perfecta de Cristo. Pero dice este texto, estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Y es interesante porque da la idea claramente que es responsabilidad directa de la multitud que está allí presente de lavar su ropa y de emblanquecer. Es decir, parece ser que este texto está dando a entender que la responsabilidad o el deber de la santificación es una tarea individual o personal de los elegidos. Yo les pregunto, ¿esto puede ser cierto? El texto dice, estos son los que han lavado sus ropas, es decir, los que han sido diligentes en limpiar, en purificar, en desmanchar sus ropas y poder estar impecables o diáfanos en esta ceremonia. Aunque la idea que da el texto es que recae la responsabilidad sobre los que están allí, la pregunta es, ¿esto en términos de la doctrina es exacto? ¿Es real? ¿O la santificación es obra de Dios? Pudiéramos caer en una dualidad de conceptos y pensar que la santificación es obra del creyente. Es decir, depende de ti mantenerte limpio, depende de ti mantenerte puro, depende de ti mantenerte santo. Entonces hay que hacer jornadas de santificación, semanas de consagración, semanas de contrición. Pero la Biblia no es eso lo que dice en otros lugares de la Escritura, ¿sí? En otros lugares de la Escritura los que dice es que estos han sido emblanquecidos por Cristo. Es decir, no ha dependido en absoluto de ellos. Yo les pregunto, queridos hermanos, si la santidad o la pureza del vestido espiritual depende de ti, ¿cómo estarás tú delante de Dios en ese día? Nosotros podemos cuidar nuestro vestido físico, ¿cierto? Para una reunión, si tenemos una ceremonia, tenemos una fiesta, tenemos una reunión muy especial, pues nosotros cuidamos muy bien nuestro ajuar, nuestro ropaje, de tal manera que sea impecable, muy bien limpio, desmanchado, sin ningún descosido, impecable en su planchado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cuidar hasta eso solamente, pero no más. Pero solo si nos sentamos ya se nos arrugó el vestido. Y tendríamos que tener una plancha permanente, ¿cierto? Para estar nuevamente alisándolo. Pero no podemos realmente cuidar nuestro vestido moral, espiritual. ¿Por qué? Porque la condición que tenemos desde Adán es pecaminosa. Y siendo que nuestra condición es pecaminosa, nosotros no somos santos en nosotros mismos. La santidad es una imputación también. Así como la victoria es imputada, la santidad es imputada. ¿Quién es Señor de la victoria nuestra? Cristo. ¿Y quién es Señor de nuestra santidad? Cristo. Es el dueño de la santidad. Es el que nos engalana, el que nos limpia, el que nos purifica. Entonces, decir que nosotros lavamos el vestido, pues no podemos hacerlo. Lo que tenemos que decir es que estos son los que han sido santificados por la obra perfecta de Jesucristo. Entonces, en primer lugar, son victoriosos por Cristo. En segundo lugar, han sido santificados, son limpios por la obra perfecta de Jesucristo. Éxodo capítulo 19, versículos 9 y 10 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos.
Si bien es cierto, hay una responsabilidad de nosotros en cuanto a una vida de pureza, hay una responsabilidad en cuanto a una vida en santidad, en últimas, quien realmente puede lavar nuestro vestido se llama Jesucristo. Y es el que puede hacer que permanezcamos en pureza, en santidad de nuestro ser. Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, cuando el texto dice que ellos han lavado, una forma práctica como esta multitud había contribuido a que esos vestidos estuvieran limpios era a través de la tribulación. Es decir, las pruebas, las tribulaciones, dice la Biblia, que santifican o refinan o purifican la vida de los creyentes. ¿Quién lo iba a creer? Nosotros evitando pruebas y Dios proveyendo pruebas. Miren cómo nosotros cometemos errores, por ejemplo, en la educación de nuestros hijos. Muchos de nosotros como padres amamos tanto a nuestros hijos, pero con un amor incorrecto, que queremos evitarles todo tipo de sufrimiento, de pruebas y de circunstancias adversas. Por nosotros fuera, nos caeríamos en lugar de ellos, nos golpearíamos en lugar de ellos, porque nosotros queremos evitarle a toda costa el sufrimiento a nuestros hijos. Por eso hay padres que no dejan que sus hijos gateen, no los dejan que suban escaleras, no los dejan que asuman ningún tipo de esfuerzo ni de responsabilidad, porque queremos evitarles. Ese es un error. Porque ellos en esos ejercicios desarrollan, ¿sí? Los mismos médicos y los pediatras nos enseñan que cuando un hijo, por ejemplo, lo dejamos que gatee, él no solamente desarrolla motricidad, sino que desarrolla resolución de conflictos, desarrolla temas de inteligencia, su cociente intelectual se mejora y él crece en muchísimos aspectos, emocionales, intelectuales y también motrices. Pero cuando les evitamos eso, les cortamos ese privilegio de solucionar sus propios conflictos y de enfrentarse a las adversidades. O cuando uno de padre no deja que sus hijos lloren, ¿sí? Porque enseguida les resolvemos todo, hay que dejarlos que lloren, que ellos asuman responsabilidad en la solución de sus conflictos, que aprendan a entender que hay adversidades en la vida y que esas adversidades les ayudan a crecer como individuos, así sean infantes. ¿Estamos de acuerdo? La generación que se está levantando hoy en día es de jóvenes irresponsables, de jóvenes que se deprimen, ¿sí? Hoy en día a un niño le dicen en el colegio, ¿estás gordo? Y él se deprime. La otra vez nos decían gordo y ¿qué hacíamos? Nos defendíamos. Lo solucionábamos. Pero hoy en día toca poner una denuncia porque me están haciendo matoneo, me están haciendo bullying porque me dijeron gordo. Es decir, un niño ni siquiera sabe enfrentar esa amenaza contra él. En épocas anteriores nuestros abuelos sabían solucionar eso, pero nosotros si el niño le dices que te quedó mal la tarea, ya él se enfermó, se deprimió y no lo sabe solucionar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos evitándoles adversidades. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo somos santificados los creyentes? A través de pruebas, de adversidades. Nos afirman, nos endurecen. Nos hacen sólidos en la fe, nos hacen fuertes emocionalmente, nos hacen fuertes espiritualmente y también intelectualmente. Las pruebas son necesarias. Si Dios nos quitara todas las pruebas, ¿qué pasaría con nosotros? Seríamos endebles, seríamos inmaduros, seríamos inconstantes, pero las pruebas afirman la fe, nos hacen sólidos, nos hacen constantes, nos hacen ver realmente la obra de Cristo en nuestros corazones. Por eso, bienvenidas las pruebas. El apóstol Pedro dice, gocémonos, porque la prueba produce paciencia y moldea el carácter y trae realmente conciencia de la fe y de la obra perfecta de Jesucristo. Estos son los que han lavado sus ropas. En otro término, permítame la paráfrasis, sería, estos son los que han pasado por muchas pruebas, por muchas adversidades y por muchas persecuciones. Y por eso están aquí. El trofeo, la mención de honor que tienen para estar aquí es pruebas, tribulaciones, adversidades y persecuciones. Y eso les ha ayudado a estar refinados, a estar purificados y a estar emblanquecidos para este momento de la consumación de la historia de la redención.
Y continúa el versículo diciendo, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quién es el que está sentado? El Cordero vencedor. ¿Quién es el que está dando testimonio de la razón por la cual están aquí esta multitud? El Cordero vencedor. ¿Quién es el que los ha hecho victoriosos? El Cordero. ¿Y quién es el que los ha hecho santos? El Cordero, a través de su sangre derramada. Esta pudiese ser una de las más grandes contradicciones del Evangelio. Que el vestido esté blanco y la forma de haber estado blanco es a través de la sangre. Nosotros sabemos que la sangre realmente no limpia, la sangre mancha. De las manchas más dañinas en un vestido blanco son las manchas de sangre. Pero ahí dice que esa sangre roja del Cordero no mancha, sino que limpia, emblanquece. Es decir, aquí no está hablando de pureza, está hablando de justicia. La mención aquí que hace el texto en la parte final a la sangre del Cordero no es una mención a la santidad o a la pureza, sino es una mención a la justicia. ¿Se acuerdan del primer muerto en la Escritura, que la sangre clama desde la tierra pidiendo justicia? Y se acuerdan que la única provisión para nuestra justicia se llama la sangre de Cristo. Si Jesucristo no murió y no derramó su sangre, dice la Biblia, no hay esperanza para nosotros. Muchos predican a Jesucristo como buen maestro y hablan de sus obras y sus enseñanzas, y está bien, lo pueden hacer, pero hasta allí no hay esperanza de redención. La esperanza de redención viene a nosotros cuando Jesucristo es puesto en el matadero y su sangre es derramada. Él es degollado, es la esperanza de redención. Ahí se aplica toda justicia, ahí se cumple toda justificación. Es decir, esta multitud es victoriosa por Cristo, es santificada por Cristo, pero ellos fueron declarados con anterioridad justos. La multitud fue emblanquecida con la sangre del Cordero. Y es una gran paradoja que la sangre limpie y que la sangre dé dignidad. Es una paradoja. Por eso toda la historia de la humanidad nos muestra tanto la condición de injusticia como la condición de justicia mediada a través de la metáfora de la sangre. La injusticia se muestra por la sangre. ¿Sí? Se muestra cuando hay asesinatos, cuando hay torturas, cuando hay muerte, cuando hay violaciones, a través de sangre. La sangre es un elemento importante, no solamente para demostrar vida, sino para dar testimonio de injusticias, de crímenes, de torturas. Es una excelente prueba. Y ustedes saben que así se pueda limpiar, se pueda purificar, quedarán rastros de sangre siempre. Hay criminales, hay asesinos que pueden borrar evidencia, lavan, desmanchan, cambian de pintura, pero siempre queda el testimonio de la sangre. La sangre es un testigo que no se puede borrar. Y eso es terrible para los criminales. Eso es terrible para los violadores, porque ellos pueden borrar muchas evidencias, pero no pueden borrar la evidencia de la sangre, porque la sangre mancha, la sangre marca y la sangre queda el testimonio. Por largo tiempo queda. Aún si fuera por los ductos del alcantarillado, pero ahí queda. Hay evidencia, ahí se pongan pinturas nuevas en la pared, ahí quedan las evidencias de sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es un testigo de injusticia, de crueldad y de maldad. Eso en el sentido de la maldad humana. Pero en el sentido del Evangelio, ¿la sangre para qué sirve? Para dar esperanza de justicia, para dar esperanza de redención, para dar testimonio permanente y contundente de que Jesucristo nos ha purificado. Hermanos queridos, aquí hay dos juegos interesantes en este texto. Muchos de los que están allí presentes derramaron su sangre. Y al derramar su sangre, según el quinto sello, esa sangre atestigua de injusticias que la sociedad del momento o los emperadores del momento cometieron contra estos creyentes de manera injusta. Muchos de esta multitud que está allá presente en el trono celestial y que Juan los está viendo en esta visión, han derramado su sangre por causa del testimonio. Y la sangre testifica debajo del altar de que ha habido tortura o ha habido injusticia.
Pero simultáneamente a esa connotación de aquellos que han salido de la gran tribulación, hay una connotación superior. Y es, si bien es cierto, ellos derramaron su sangre por causa de la justicia o por el Evangelio, lo más seguro o el fundamento ideal para ellos poder estar aquí en el trono es que ellos fueron lavados con la sangre del Cordero. Hay dos sangres acá. La sangre de los mártires, que clama justicia, pero la sangre del juez justo, que interviene derramando su sangre para justificarlos y declararlos puros y blancos y dignos de estar en la presencia del Cordero. En tal sentido, si tú tienes que derramar tu sangre por causa del Evangelio, eso realmente no tiene mucha importancia. Si tú tuvieras que ser torturado por causa de Cristo, perseguido, exiliado, pues sí, no es el primero. Eso es injusto, pero muchos han tenido que morir injustamente. Vivimos en una sociedad injusta, ¿sí? Vivimos en una sociedad que persigue a los creyentes. Vivimos en una sociedad que atenta contra los que son buenos o que viven en dignidad. ¿Qué es lo importante aquí? Que sea que hayamos derramado la sangre o no por causa del Evangelio, hay una sangre que ha dejado una marca indeleble, una marca eterna, señal y sello del pacto, la sangre de Jesucristo, el Cordero vencedor. En el apóstol Pedro dice que no es suficiente ser bañado con la sangre de Cristo, solamente si nos es rociada su sangre o somos salpicados con su sangre, ya tenemos esperanza de redención. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 y versículo 18 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, esta última parte del texto nos está diciendo que la victoria que tenemos o que tiene esta multitud y la pureza de su vestido es a causa del sacrificio de Jesucristo. Miren, qué cosa interesante. Yo pudiera estar allá en esa multitud y decir: yo tengo esta vestidura blanca y tengo palmas en las manos, soy victorioso porque me porté bien, porque superé todas las pruebas. Porque cuando me pusieron un revólver en la cabeza y me dijeron: niega a Cristo y te protegeremos la vida, yo dije: no, no lo voy a negar. Y yo di mi vida por él. Mire, tengo mérito para estar acá. Yo hice mucho para estar acá. Dios hizo su parte y yo hice mi parte. Si así fuera, el texto lo dijera. Pero el texto lo que dice es: aquella multitud que está en pie, aquellos que disfrutan de vestiduras blancas, aquellos que ostentan palmas de victoria en sus manos, están aquí, lo lograron, no por ellos, sino por la sangre derramada de Cristo, el Cordero vencedor. Y esto le da un giro no solamente a la escena, sino a toda la doctrina. Por eso nosotros creemos que la salvación pertenece únicamente al Señor. Y afirmamos lo que dice el apóstol Pablo: no por obras, para que nadie se gloríe, porque 100% somos hechura suya. La victoria es de Dios, la santidad es de Dios y la justicia es de Dios. ¿Qué es de nosotros? Nuestra condición, ¿sí? Eso es nuestro. Lo propio nuestro, lo inherente nuestro es nuestro pecado, nuestra maldad, pero la justicia y la santidad viene de Dios. Mire, una de las cosas que más daño le ha hecho a la iglesia es que los creyentes se crean dignos y buenos. Que los creyentes digan: es que yo soy bueno, y que escondan bajo ropajes de piedad toda la perversión que hay en sus corazones. Sí que ha hecho daño a la iglesia, que creamos que somos puros. Claro que somos puros, pero puros pecadores, ¿sí? No somos buenos, somos malos, necesitamos la gracia de Dios. Si fuésemos buenos, no necesitaríamos quien muera en nuestro lugar. Pero somos malos, somos perversos. ¿Qué necesitamos? La gracia de Dios. Y por eso Juan comienza reconociendo al dar su respuesta diciendo: Señor, tú lo sabes.
Tú lo sabes. Si el Señor nos pregunta hoy, ¿quién eres tú? Pues tenemos que responder, Señor, tú lo sabes. Porque lo que yo soy no lo soy en mí mismo, sino a causa de una imputación, una transferencia, algo que se pone a mi saldo, a mi cuenta, pero que no me pertenece. ¿Sí? El Señor ha puesto a nuestra cuenta santidad, pero no nos pertenece, es la santidad de Dios. Él ha puesto a nuestra cuenta victoria, pero no nos pertenece, es la victoria de Él. Y puso a nuestra cuenta justicia, pero no es nuestra, es la justicia de Él. Por eso, ¿qué hace la multitud en el cielo? Dice que se inclina y canta diciendo, es por el Cordero que fue inmolado, que nos constituyó reyes y sacerdotes para ti, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ninguno de ellos dice, yo lo logré por mis fuerzas. Todos los que dicen que lo logran por sus fuerzas, muy probablemente no están en esta multitud. Y estarán en la otra multitud de la izquierda, donde tendrán el lloro y el crujir de dientes por la eternidad. Yo quiero leer para terminar 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Y pregunta de aplicación, ¿estás pasando tribulación? ¿Tienes alguna prueba que piensas que no vas a poder soportar? ¿Estás tan angustiado, tan atribulado? ¿Tienes preguntas, interrogantes con relación a qué pasará con tu vida? Enfermedades, crisis, problemas, pecados, luchas, donde tú dices, es tan devastadora esta situación que yo no sé qué voy a hacer, que has llorado mucho, te has angustiado mucho. ¿Saben cuál es la única esperanza para ti hoy? Mire el Cordero, mire el trono, levanta tus ojos a Cristo y mira y ve que hay esperanza. Y allí te vas a ver y no te vas a ver derrotado. Cuando mire esta escena y vea tu realidad hoy, vas a ver que la escena es de victoria. Es decir, todo esto pasará rápidamente y pronto volaremos y estaremos con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Por eso dice la Biblia que podemos llorar libremente ante el Señor. En algunos contextos dice, es prohibido llorar. No, aquí se permite llorar. Si quieres, llora ya. Y dile, Señor, estoy pasando grandes tribulaciones. Estoy pasando una tribulación que no sé ni qué hacer ni para dónde coger. Pero, Señor, tu palabra dice que tú me has hecho más que vencedor. Y yo creo lo que tú dices. Mi corazón me dice que voy a estar derrotado. La realidad me muestra que estoy de más a menos. Pero tu palabra, que es la que creo, me dice que soy más que vencedor. Y que estoy disfrutando contigo en lugares celestiales. Y toda esa realidad de dolor no va a poder manchar ni arrugar el vestido que tú has preparado para mí. Ese vestido está intacto, preparado con dignidad para honrar no al creyente, sino para honrar la obra perfecta de Cristo, que ha sido consumada y aplicada a favor de los creyentes. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. 2 Corintios 1, 3 y 4. Y Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señor, tú lo sabes. Tú sabes por las situaciones que pasamos, porque tú mismo las has provisto. No te es desconocida ninguna realidad, dolor, aflicción, traición, angustia, que cada uno de nosotros pasamos en este momento.
Conoces cada lágrima, conoces cada preocupación, conoces cada aflicción, conoces los pecados con los que luchamos, conoces los pecados en los cuales caemos y reincidimos. Conoces absolutamente todo. Conoces nuestro suspiro, nuestro levantar, nuestro acostar. Lo conoces. Señor, tú lo sabes. No podemos engañarte. No podemos presumir de lo que no tenemos ni somos. Tú sabes, Señor. Tú sabes cuánto sufren tus hijos. Tú sabes cuántas tribulaciones pasan por la enfermedad, luchas en sus trabajos, adversidades económicas, adversidades en sus hogares, dudas, incredulidades, temores, angustias. Desde el más bebé en la iglesia hasta el más adulto enfrenta temores, angustias, desánimos, tristezas, lágrimas. Señor, tú lo sabes. Pero también tú sabes que tú has elegido a tu pueblo para tu gloria y lo has constituido más que vencedor. Hoy tengo circunstancias muy difíciles, pero tu palabra hoy me dice y nos dice que somos más que vencedores. Qué hermoso cuadro podemos presenciar. Y no es un cuadro utópico, no es un cuadro idealista, es una verdad absoluta del Evangelio. Que si bien es cierto, hoy estamos afligidos, al levantar nuestros ojos a ti vemos que el fin de todo creyente es la victoria eterna con Cristo el Cordero Vencedor. ¡Qué maravilla! ¡Qué cuadro! ¡Qué pintura! Engalanada con todos los creyentes que han salido de la gran tribulación. Esta leve tribulación momentánea produce un cada vez y más eterno peso de gloria. El cielo no es para los buenos, el cielo no es para los vencedores, el cielo es para los que pasan tribulación, para los que tienen que entregar su vida por causa del Evangelio. El cielo es para los que son traicionados a causa de la fe. El cielo es para los que tienen que afrontar serias inconsistencias en esta vida, pero con la mirada puesta en el Cordero. Qué hermoso cuadro de esperanza, de gozo y de gratitud. Hoy pasamos tribulaciones y lloramos y gemimos y suplicamos y nos desanimamos y a veces volvemos atrás. Pero mañana, o quizás hoy mismo, estaremos contigo en tu presencia. Ya no postrados por el dolor, ni postrados por la ansiedad, ni postrados por nuestros pecados, sino postrados ante ti, agradeciéndote, no derramando lágrimas de frustración o de angustia o de dolor por nuestros hijos o por nuestros hogares, sino derramando lágrimas de gozo por la victoria concedida, la cual te pertenece 100% a ti. ¿Estos quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Estos son los que pasan trabajos, los que pasan adversidades, pero han sido elegidos por gracia. ¡Qué maravilloso! Esto nos da esperanza, porque todos los que estamos aquí en este salón, en este auditorio, tenemos serios problemas. Tenemos diagnósticos adversos, economías precarias, conflictos en nuestros hogares. Todos nosotros tenemos serios problemas en nuestras parejas, con el tema de nuestros hijos, con nuestros trabajos, con nuestra salud, con nuestros pecados que luchamos. Ninguno de nosotros ha salido a flote en esas realidades. Muchos de nosotros sentimos que nos sumimos más bien en esas realidades del hogar, de la economía y de la salud. Pero tu palabra dice que somos más que vencedores. Y creemos lo que tú nos dices, porque Señor, tú lo sabes todo. Gracias te damos. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.